Cuando nosotros tenemos un servidor de virtualización, como en este caso el servidor de Hyper-V, una de las grandes facilidades es que muy fácilmente podemos crear máquinas virtuales, ya sea para desarrolladores que nos soliciten algún nuevo servidor o para alguna aplicación de negocios, donde simplemente iniciamos una nueva máquina virtual, instalamos un sistema operativo y en poco tiempo tenemos un servidor completamente funcional. Sin embargo, no significa que nos guste estar instalando un sistema operativo, instalándole las actualizaciones y haciendo toda la configuración una y otra vez. Para eso es recomendable que nosotros hagamos máquinas virtuales, templates o plantillas que podamos utilizar para la creación de servidores de una manera mucho más eficiente y más rápida. En este caso, nosotros vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a instalarle el sistema operativo, vamos a instalarle las actualizaciones y la vamos a dejar lista para que la podamos clonar posteriormente, y cuando necesitemos un servidor simplemente copiamos este archivo, hacemos una nueva máquina virtual usando este disco duro virtual base y en pocos minutos tenemos un servidor completamente funcional con las actualizaciones del sistema operativo ya instaladas. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a crear una nueva máquina virtual dentro del servidor de Hyper-V. Me fui a las opciones del servidor, le di clic derecho, nuevo, Virtual Machine. Vamos a ver las opciones del asistente, seleccionamos siguiente. ¿Cuál va a ser el nombre de esta máquina virtual? Vamos a decirle que esto es Windows Server 2012 R2 Template Machine. Por defecto la va a guardar en la ubicación que establecimos anteriormente, que era la carpeta de Hyper-V. Vamos a darle siguiente. Ahora nos pregunta si vamos a crear una máquina virtual de generación 1 o generación 2. ¿Qué significa esto? Las máquinas anteriormente o desde que salió el Hyper-V son todas máquinas generación 1. Estas máquinas tienen obviamente unas características, pero también tienen unas limitantes a nivel de hardware. Ahora en Hyper-V con Windows Server 2012 tenemos la generación 2 de máquinas virtuales. Las características principales es que estas máquinas virtuales proveen soporte para características como inicio seguro o Secure Boot, que puedan arrancar de un disco duro virtual que es tipo SCSI, que veíamos que en las máquinas virtuales de generación 1 no tenemos que arrancar con un disco duro virtual conectado a una controladora IDE. También soportan inicio de PXE usando un adaptador de red estándar. Nosotros antes, para hacer el Pixie Boot, debíamos agregar un adaptador emulado. También una de las restricciones o requerimientos a nivel de sistema operativo es que debe estar corriendo una versión de Windows Server 2012 o un sistema operativo de 64 bits de Windows 8. Esto es entonces una máquina que tiene un hardware más eficiente para la plataforma de virtualización, soporta un BIOS de Wi-Fi. También remueve una limitante que había antes de 2.2 terabytes en las particiones tipo MBR o Master Boot Record. Ya esa limitación no la tenemos. Como vamos a instalar un servidor con Windows Server 2012 R2, seleccionamos entonces la opción de generación 2. Vamos a darle siguiente. ¿Qué memoria de inicio va a tener esta máquina? Vamos a activarle la opción de que use la memoria dinámica y vamos a decirle que cuando se prenda la máquina virtual use 1024 megas de RAM o 1 giga de RAM. Las máquinas virtuales, el hipervisor puede ir recuperando memoria que no esté usando el sistema operativo. Como vemos en la máquina virtual que está ejecutándose en este momento, la memoria asignada está en este momento en 556 megas. Eso me deja la memoria RAM libre para otras máquinas virtuales que probablemente sí lo necesiten. En este caso vamos a dejarle entonces que cuando inicie el sistema operativo, como va a comenzar a cargar dispositivos, aquí me gusta ponerle un poco más de 502, en este caso 1 giga de RAM, para que pueda arrancar el sistema operativo sin ningún problema, cargue el módulo de Dynamic Memory y pueda empezar a trabajar junto con el hipervisor para ver qué cantidad de memoria necesita y le pueda liberar a las demás máquinas virtuales o al mismo hipervisor. Vamos a darle siguiente. En este caso
vamos a conectar esta máquina virtual a el switch virtual de máquinas virtuales. Vamos a darle siguiente. Ahora nos pregunta cuál va a ser el nombre del disco duro virtual. En este caso podemos dejar el mismo nombre de la máquina virtual, Windows Server 2012 R2 Template Machine .vhdx, la ubicación donde lo va a guardar. El tamaño en este caso va a ser de 127 gigas. Este tamaño lo podemos dejar en este espacio y vamos a usar algo que es un disco duro dinámicamente expandible. Nosotros en versiones anteriores del hipervisor no era recomendable que utilizáramos discos dinámicamente expandibles para máquinas en producción. ¿Por qué? Porque cuando el disco se estaba expandiendo había un costo en cuanto al rendimiento de la máquina virtual. Sin embargo, en Windows Server 2012 ya se aumentó mucho el rendimiento de los discos duros dinámicamente expandibles, que prácticamente es igual a la velocidad de tener un disco duro de un tamaño fijo, y estamos ganando obviamente en la cantidad de espacio que estamos utilizando dentro de nuestro sistema de almacenamiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo seleccione 127 gigas en este caso, la máquina o el disco duro virtual solo va a ocupar el espacio de los archivos que necesita en este caso el sistema operativo. Quiere decir que voy a tener un archivo de aproximadamente 8, 9 o 10 gigas y no un archivo de 127 gigas. Y voy a poder tener en un mismo almacenamiento corriendo muchas más máquinas virtuales sin necesidad de necesitar un storage mucho más grande, porque voy a usar discos duros fijos. Vamos a ver acá una gráfica de Microsoft donde vemos la cantidad de IOPS o de input outputs por segundo que tiene un disco duro normal, o bueno, en este caso no normal, sino un disco duro pass-through, donde le estamos conectando a una máquina virtual un disco duro físico para que lo use ella exclusivamente. Vemos que un disco pass-through puede alcanzar hasta 155.000 operaciones por segundo. Si nos vamos a un disco fixed o un tamaño fijo, tenemos igual prácticamente la cantidad de operaciones por segundo. Si vamos a un disco duro dinámico, vemos que el formato VHDX, la velocidad o la cantidad de operaciones por segundo es casi igual a la velocidad que estamos alcanzando con un disco pass-through, y tenemos la gran ventaja que solamente estamos consumiendo el espacio que necesitamos dentro del almacenamiento. Eso es también muy útil cuando estemos haciendo live migrations. Vemos acá, y es que cuando vamos a pasar una máquina virtual entre un servidor al otro, vamos a pasar simplemente los datos que están en el disco duro. Si tuviéramos un disco duro de tamaño fijo, tendríamos que pasar en este caso los 127 gigas por la red y tardaría mucho más tiempo pasando esta máquina virtual. Sin embargo, en este caso, si la máquina solo tuviera 9 gigas a nivel de datos reales dentro del disco duro, eso sería lo que estaríamos pasando. Entonces vamos a dejar 127 gigas. Hay un detalle que hay que tener en cuenta, es que podemos sobrevender nuestro almacenamiento, donde tenemos 10 máquinas virtuales y vamos a poder decirle a cada máquina virtual que tenga 1 terabyte, cuando en realidad en nuestro almacenamiento solo tenemos 3 terabytes o 2 terabytes. Si estas máquinas empiezan a expandir, si yo no las estoy monitoreando, puedo llegar un momento donde esté llenando todo el espacio de mi almacenamiento. Ese sería el único detalle. De hecho, yo aquí podría decirle incluso que el disco duro fuera de 64 terabytes, que es el máximo. Dentro de la máquina virtual yo voy a tener un disco duro de 64 terabytes, pero realmente en disco duro físico solamente voy a estar ocupando algunos megabytes de espacio. Vamos a dejarlo entonces para la partición C, un espacio de 127 gigas es más que suficiente. Vamos a seleccionar siguiente. Vamos a decirle que vamos a instalar el sistema operativo y vamos a seleccionar dentro del volumen. Yo aquí tengo unos ISOs donde voy a buscar el Windows Server 2012 R2 versión de evaluación. Vamos a darle siguiente. Tenemos un resumen. Finalizamos y vamos a ver las opciones
de memoria dinámica. Acá vemos que la memoria de inicio va a ser de 1 GB. Estamos habilitando Dynamic Memory. La memoria mínima que va a tener esta máquina virtual es 512. La memoria máxima que va a tener en este caso es de 148.576. Es más de la cantidad de memoria RAM que yo tengo en mi máquina. Yo tengo 32 GB en esta máquina. Si cargamos la calculadora, donde tenemos 1024 por 32, lo que yo tengo en esta máquina serían 32.768. Esa sería la máxima cantidad de memoria que esta máquina virtual puede alcanzar. Sin embargo, voy a decirle que esta máquina tenga un máximo de 10 GB, que sería 1024 por 10, que serían 1240. Vamos a darle, perdón, 10.240. Vamos a darle OK. Vamos a iniciar la máquina virtual. Vamos a hacer una instalación de un sistema operativo normal. Voy a descargar las actualizaciones del sistema operativo y cuando ya esté completamente instalado este servidor, vamos a hacer un procedimiento donde vamos a ejecutar un sysprep para poder clonar posteriormente esta máquina virtual.